Vale, voy a hablar aquí de cómo aplicar sobre todo el tema de lo que sabemos de cómo usaban las armas de los tercios a la recreación actual, que parece sencillo, pero no. Y para eso hay que tener en cuenta 3 puntos, que es la simulación del propio armamento, es decir, la parte física, la simulación de su uso en los combates y las tácticas que se usaban, cómo podemos aplicarlos hoy en día, y el contexto actual de escritos y recreadores, que es bastante importante y eso lo veréis al final, que si no me enrollo, a ver, para abajo. Ahí, primero, simulación del armamento. Lo más importante para mí, desde mi punto de vista, es tomar como base los ejemplares conservados y luego complementar con fuentes escritas y pictóricas. ¿Por qué? Bueno, como veis, aquí tenemos este ejemplo de estas picas y este arcabuz. ¿Vale? ¿Qué característica tenemos de las picas? Como veis, las muarras, que es la punta, está bastante elaborada. Se conservan muchas de este tipo muy elaborado, pero había otras que eran mucho menos elaboradas, más sencillotas, que seguramente eran más comunes pero no se conservan. Por eso necesitamos complementar con fuentes escritas y pictóricas que nos digan qué era lo común también. En el caso de este arcabuz, lo que tiene de especial, que no se ve muy bien, ahí es, por ahí, esto de aquí que tenéis es una mira, que la mayor parte de arcabuces, sabemos, por fuentes pictóricas que no tienen mira, pero se conservan muchos con este tipo de mira en tubo, que sirve para tener más puntería, una especie de versión antigua de la mira telescópica, en un tubito. Entonces, centrarnos en lo habitual o lo extraordinario. ¿A qué me refiero con esto? Los soldados de los tercios tenían tanto armas comunes a todos, como las que he descrito antes, espadas más sencillas, pero se encuentran más complejas o que se salen de la norma. Por ejemplo, lo que he hablado antes de las espadas, de que las normas decían que todas las espadas debían medir 1 metro o menos como mucho, pero si ponen muchas veces la prohibición de llevar espadas de más de 1 metro, es porque se usaba. ¿Eso qué implica? Tenemos que centrarnos en lo habitual, que es que estoy a menos de 1 metro, pero se puede recrear también lo extraordinario, pero poniéndolo en el contexto de que es extraordinario, no lo podemos hacer normal. ¿Y cómo diferenciamos armas extraordinarias comunes y deseadas, como digo? Pues entre lo que nos ha quedado en elementos de museo y tal, pero también en las fuentes escritas y bibliográficas que nos dicen, y las deseadas, que es lo que quería centrarme. ¿Qué es lo deseado? Siempre en los tratados de entonces nos suelen decir, no, pues queremos que las picas tengan una longitud de tal, que las arcabuces sean de este tipo y tal, pero luego nos encontramos con imágenes donde, por ejemplo, no aparece esto. En los arcabuces, por ejemplo, se solía decir siempre, no, los arcabuces no pueden tener la cabeza en forma de trompeta, que había muchos que se hacían así, para ayudar a la hora de cargarlos, que la pólvora no se salía. Y se intentaban prohibir porque decía que hacían un ruido inmenso al disparar, y es verdad, hacen más ruido, pero nos encontramos en los alardes de la época un montón de esas piezas, con lo cual significa, vas a decir lo que quieras, que la gente se va a comprar lo que le da la gana. ¿Eso qué significa? ¿Nosotros nos podemos comprar lo que nos da la gana? Tampoco, porque eso puede ser lo extraordinario. ¿Puede aparecer? Sí, pero en su contexto, que eso es complicado. Bueno, ya te decir, este arcabuz que tengo aquí, ejemplo extraordinario, tiene 2 llaves. Eso es muy raro. ¿Para qué sirven las 2 llaves? Pues para meter 2 tiros. O porque no se ha quemado bien la pólvora. Es un poco raro. Y bueno, simulación del armamento. Tenemos réplicas o simuladores. ¿Qué diferencia hay? La réplica intentamos hacer el arma lo más exacta posible a como era en su época. Y los simuladores intentamos que se parezca, pero normalmente para poder utilizarlo con seguridad. Entonces, como digo, las réplicas siempre son más realistas y fieles al original, y hay que hacerlas porque es la manera en la que, mediante el uso de réplicas, podemos entender el funcionamiento de las armas. No es lo mismo tener una espada de metal que una de plástico, que se usan a veces también en las artes marciales para entrenar, o de madera. Pero, obviamente, no podemos coger una espada afilada y liarnos a tortas porque nos matamos. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. ¿Y por qué? Pues sabremos. Y bueno, ¿cuándo usa una réplica y cuándo un simulador? En la recreación siempre hay un momento que es más de enseñar y un momento que es de actuar. Cuando se enseña, pues por ejemplo, estamos en el campamento o estamos, haciendo como una guardia y demás, ahí es mejor una réplica, porque es más vistosa, se ve
etcétera. Pero cuando vamos a entrar en campo de batalla, por ejemplo, si nos enfrentamos con picas erradas, es un peligro, y más de gente que no está entrenada, porque no todos los recreadores hemos hecho esgrima de esta época y sabemos utilizar bien las armas con un cierto cuidado. Hay mucha gente que no sabe y pueden pasar accidentes, hay que evitarlos. ¿Cómo hacer un simulador lo bastante seguro y que además dé el pego? Pues hay varias opciones que iríamos viendo. Primero empezamos con la pica. ¿Por qué empezamos por la pica? Porque como saben aquí los señores es de lo que más he estudiado, el tema de la pica. Bien, el mito de la pica como un arma sencilla. Eso es un fallo que se hace en muchas recreaciones y que yo suelo decir bastante, que para la mayor parte de la gente la pica es un palo con un pincho. Y no era eso, era un arma bastante diseñada para utilizarla de manera eficiente. Bueno, forma del asta y necesidad de equilibrio. Aquí podéis ver este grabado me encanta porque se llama Malaguerra, de Hans Holbein el Viejo, que como veis tiene aquí la punta de la pica es más pequeña, se va ensanchando, se va ensanchando, se va ensanchando, y vemos que aquí esto es el máximo ensanchamiento y aquí se vuelve a hacer más fina. ¿Por qué se hace esa forma de la pica? Se hace esa forma para darle equilibrio. Si hacemos la vara de la misma longitud desde el extremo hasta el final, va a pesar mucho y al llevarla así se nos va a caer para adelante. Tenemos que equilibrarla. Entonces, restamos madera aquí para darle más peso atrás de tal manera que sea más fácil de manejar. Se hace lo mismo con las espadas, básicamente. La empuñadura siempre va a pesar más que la hoja, o por lo menos bastante. También el tamaño de la moarra. Como veis, la moarra, que es la punta de la pica, es minúscula, es enana. De hecho, he visto en varios tratados, que voy a poner aquí pero no me cabía, la longitud es la mitad del pie, normalmente. O sea, si cogéis vuestro pie, lo cortéis por la mitad, eso es lo largo que tenía la pica, solo esto. ¿Por qué? No necesita más, tiene que estocar, no va a cortar, ni tiene que tener resistencia y nada. ¿Cuál era el problema? Que en muchos casos, al dar un bote de pica, que ahora vemos que un bote es el golpe básico de pica, la fuerza era tal que muchas veces el asta de madera se partía. Por eso es muy importante una madera de calidad suficiente, que eso también es un problema de la recreación actual, que eso hace pues que no se pueda dar la forma. Si cogemos, por ejemplo, un asta de madera de pino, el pino, haces un asta de 4 metros de pino, si lo hacemos muy fino delante, el pino no tiene resistencia para aguantar bien eso, entonces es fácil que se parta. Entonces, muchos recreadores actuales, por el tema de abaratar, lo cual es lógico porque no somos ricos, pues se hacen astas de pino demasiado gruesas, con lo cual, si es una madera de no calidad suficiente, en la forma del asta no se puede hacer bien, no tenemos equilibrio y se va a manejar mal. El mal manejo de la pica no solo hace que el arma sea una mala réplica o simulador, sino que puede ser peligroso, que es una cosa que siempre me gusta decir. Uso del armamento de la pica. Uso en combate individual, los botes y tretas. ¿Qué es un bote? El bote es como se llamaba la estocada de pica. No sé bien por qué se hacía la diferenciación entre las espadas y la pica en cuanto a llamarlo bote, a la estocada de pica. Y otro, pero sin embargo el bote viene del italiano, que significa, si no recuerdo mal, golpear, algo así. Entonces, ¿qué consiste el bote y por qué es importante conocerlo? Nos poníamos, digamos, perfilados frente al enemigo, con una mano delante y otra a esta altura, con la pica sosteniéndola. Tenéis que hacer ejercicio de imaginación, no me he traído las picas, son muy grandes. Y manteniendo un pie detrás y otro, lanzamos el golpe de esta manera, lanzando el pie y el peso hacia adelante y juntando las manos. Entonces, ¿qué ocurre lo que os he dicho antes? Si la pica es muy pesada, se va a caer para abajo. Por eso tiene que ser muy equilibrada. Las manos se van a juntar y tenemos que tener fuerza. Y además echamos el peso adelante para dar más fuerza. Problema de esto, se puede recrear de forma segura, porque el bote lo he practicado y pega unas leches increíbles. Incluso si ponemos la madera sola, es peligroso. O sea, puede dar a alguien y herirle. Entonces, ¿qué se suele hacer actualmente? Lo normal es no hacer el bote. Lo que se hace es en la recreación, se ponen así y tal. ¿Qué ocurre con eso? Para mí queda feísimo. Entonces, para mí, pues, propuestas que tengo, pues, igual que yo he entrenado durante años esgrima, los recreadores, pues, es una cosa que se viene proponiendo más o menos, pero nunca se acaba de hacer quedadas para realizar entrenamientos, de tal manera que se creen coreografías y formas de usar la pica de tal manera que queden más realistas, más vistosas, sin que sean dañinas para el otro. Por ejemplo, realizar el bote a menos velocidad,
sin a lo mejor echar el cuerpo adelante, que daría más fuerza, que los que estén en las primeras filas siempre lleven armadura y buscar golpear la armadura, cosas así. También series de movimientos para que no sea solo esto, que se hacían para protegerse, por ejemplo, se subía la pica y se echaba atrás, etcétera. De tal manera que no sea solo esto y pueda ser un poco más vistoso. Simulación de uso de armamento. Actualmente en uso de escuadrón se hacen estos dos elementos. El que he dicho al principio, que es el choque ligero, que es quedarse a una distancia donde solo así nos alcanzamos y hacemos esto, que como digo queda bastante feo. Y luego también en Inglaterra, sobre todo, usa mucho el push of pies, que lo vemos aquí arriba, que es algo así como mezclar rugby con picas. La idea es, la gente que está haciendo de piquero levanta las picas arriba, se junta y se empuja como si fuera en el rugby, y entonces el que más empuja al otro gana, que es una forma también de meter una especie de competitividad. No me parece a mí adecuado por una recreación en sí, aunque entiendo que hayan tomado esta decisión, porque como he dicho, es peligroso usar una pica como se debe. Como digo, la propuesta que tengo, reuniones de entrenamiento e instrucción, que no solo se aprenda a formar con las picas y a moverse con las picas, sino a pelear en grupos sin hacerse daño y que quede bonito, que eso es importante, medir distancias, etcétera. Que bueno, también es complicado porque el problema es que cada uno tiene unos horarios y un trabajo y una vida, y estamos desperdigados por toda España. Entonces para mí es un proyecto que nos queda pendiente a los recreadores, el hacer entrenamientos conjuntos, que se hace ya en muchos países, pero aquí todavía no. Y bueno, simulación de uso de armamento, arcabuz y mosquete. Uso histórico del arcabuz. El arcabuz me gusta mucho comentarlo, aunque como digo me especializo en picas, porque esto era la fuerza de los tercios. O sea, los tercios ganaban siempre por el arcabuz. Incluso en la época en la que el mosquete ya era prioritario en otros ejércitos del mundo, el siglo XVII, aquí seguíamos usando el arcabuz, porque el arcabuz era más móvil y nos permitía hacer una serie de maniobras que con el mosquete no se puede. Entonces, ¿qué problema hay con esto, con el arcabuz? Pues bueno, el uso individual antes se podía usar tanto apuntado, pero a una distancia corta, porque al ser de animalisa y no rayada no tenía excesiva precisión, no tan mala como se cree, pero no tenía esa precisión que se cree. Y el uso que se podía utilizar era sobre todo a contramarcha y la ruciada, que la contramarcha es la famoso disparo. Cuando he disparado me voy atrás a recargar, el compañero va adelante y dispara, va atrás a recargar y así, haciendo como una especie de línea que se va cambiando. Y luego la ruciada, que esto se conoce menos, pero era lo habitual, que consistía en los arcabuceros más o menos se disponían en una especie de línea lo más adaptada posible al enemigo, no solo era recta muchas veces, sino que se hacían incluso formas de media luna y tal, y disparaban todos a la vez todo lo posible, para crear una sola salva muy poderosa. ¿Problemas de hacer esto en recreación? Muchas cosas pueden salir mal. Hablamos de pólvora. La pólvora es peligrosa. Muchas recreaciones ya ha habido accidentes. De cosas como, sin que se note, una chispa ha caído en la frasca, que es donde se lleva la pólvora de uno, y ha reventado. Por suerte, la vez que he visto que pasó eso no le pasó nada. Otras veces ha habido cosas más graves, como alguien se ha dejado dentro la baqueta porque se le ha olvidado y dispara la baqueta y se la clava a alguien. Ha pasado. O sea, con la pólvora hay que tener muchísimo cuidado. Entonces la seguridad es lo primero, pero claro, excesiva seguridad en cierta manera también nos puede hacer que la recreación quede más falsa. Usos modernos de las armas de avancarga, pues la seguridad, como digo, aquí tenemos un recreador inglés que recrea la Guerra Civil Inglesa. Formas de uso seguro y realista. Pues los propios tercios nos dan ya las soluciones. Al principio no es como los fusiles de pedernal de más adelante. Los de mecha de entonces, en las formaciones se separaban bastante los arcabuceros unos de otros para evitar accidentes. Muchos creen que es para pasar por el medio y tal. Muchas veces no, era simplemente para estoy lejos y no de la chispa del otro. Con lo cual podemos disparar así, siguiendo las normativas de los propios tercios, puede ser bastante seguro. También, uso de simuladores. ¿Qué problema hay con los simuladores? Los simuladores son armas que parecen arcabuces y mosquetes, pero no son arcabuces y mosquetes. No disparan, no tienen capacidad de disparar. ¿Por qué usar simuladores? Por dos problemas. Posiblemente el recrear con armas de fuego sea lo más caro de todo. Y no por el arma, que el arma de por sí es cara. Las más baratas están por 600-800 euros, sino por todo el dinero que hay que gastarse en licencias, pruebas de armas, etcétera, que te exige la ley, porque es la ley y no hay más que tu tía. Entonces, el problema que veo en el tema de los tercios, que la base de los ejércitos hispánicos sean las armas de fuego, y muchas veces hay
baja representación de ellas. Entonces, lo suyo sería que, al menos en apariencia, hubiera más recreadores que llevasen arcabuces. ¿Cómo podemos conseguirlo rápidamente? Con simuladores que no disparan. Esto en recreación napoleónica se ha usado muchas veces y más o menos bien. Las filas de detrás tienen una serie de simuladores que aparentan ser armas, pero no lo son, y solo disparan los de delante, que además son más expertos y veteranos y tienen más cuidado. Sería una forma. No es la más bonita, porque lo suyo sería que todos tuvieran armas de fuego, pero hay que adaptarse. Y bueno, armamentos de otro tipo. Armas de oficiales y de especialistas. Las armas de oficiales posiblemente sean las más sencillas de llevar, porque la mayor parte de ellas no se usaban en batalla nunca. Eran en gran medida una forma de distinguir, soy capitán. Por ejemplo, los capitanes llevaban la lanza jineta, que era una lanza más o menos de esta altura, con una gran borla, y se distinguía. El sargento llevaba la alabarda, al principio no, pero bueno, y se usaba poquito, con lo cual son armas que podemos hacer, por ejemplo, el asta de una madera de calidad inferior y no pasa nada porque no van a luchar, por lo menos si lo usan de la manera adecuada. Y luego, que me gusta hablar, el rodelero. La rodela como arma común excepcional. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que quiere ir de rodelero. ¿Por qué? Porque el rodelero mola, vamos a decirlo así. O sea, ir con escudo y espada es lo que hemos visto todos en las películas y queda muy bien. ¿Qué ocurre? Que el rodelero en sí no era un arma de los tercios, era como un arma secundaria. Entonces, ¿cuándo se usaba la rodela? Normalmente los rodeleros eran piqueros y arcabuceros, que en un momento dado, por momentos del combate, se les ordenaba usar la rodela. Entonces, el que quiere ir de rodelero, pues tiene que entender que no tiene que ser solo rodelero. La rodela debe ser no una especialidad, sino un arma complementaria. De hecho, por ejemplo, cosas que se hacían, que lo estaba comentando antes con Pelayo, pues podía llevar la rodela a la espalda, y entonces llevando la rodela a la espalda no llevabas espaldar de la armadura, que eso se ponía en tratados que se podía hacer. Entonces, dentro de eso, también el rodelero solía utilizar como armas, ya hemos visto, el alfanje y el terciado, que eran más contundentes, esas cosas tenéis que recrearlas. Ahí vemos un terciado que lleva junto a la rodela este capitán, que por cierto los capitanes sí que llevan mucho rodela para proteger de las balas, porque normalmente eran a prueba de balas las rodelas de capitán. Y bueno, el uso en recreación, pues de las armas especialistas es el más sencillo, porque la espada y la rodela es mucho más segura en el sentido de que es más controlable. Lo pueden decir los que hayan usado una espada, pues es manejable, entonces es fácil no hacerse daño. El problema son, como digo, las principales, arcabuces y picas. Y bueno, el contexto actual. ¿Hasta qué punto podemos recrear fielmente los secretos del pasado? Esto no vamos a poder hacerlo nunca. ¿Cuántos miles de personas podemos tener en una recreación? Pues, ni 200, ya 100 es un milagro. Entonces no podemos hacer grandes formaciones. Problema de esto con los escuadrones, que un escuadrón de picas necesita muchas picas para que quede bien, pero por otro lado el arma de los tercios es el arcabuz. Entonces, ¿qué elegimos? Ponemos más arcabuceros, que es lo que sabemos que se hacía, pero no quedan bien los piqueros porque hay muy pocos, o ponemos muchos piqueros, que no es lo suyo, y ponemos arcabuces. Eso hay que tenerlo en cuenta en la recreación, porque ahí ya estamos falseando un poco la historia. Entonces es complicado a veces por los tamaños que hay. Ejemplos, ¿cómo podemos hacer para dar verosimilitud y tal? Pues sobre todo para mí recrear la guerra chica, que sería solucionar muchos de los problemas. Es algo que no se hace, nos centramos mucho en las batallas grandes y quizá deberíamos centrarnos en las batallas pequeñas, las escaramuzas, las emboscadas, como la que está aquí representada, como es que hay un piquero solo, que están ahí los arcabuceros intentando cazar a este hombre que huye. Entonces, esa forma podría ser una solución, que además era la guerra más común en esa época. Las batallas grandes eran muy, muy extrañas, así que para mí la gran solución sería crear más elementos de guerra chica, encamisadas de bajo calado, organizar estos temas y tal, y bueno, sería más interesante y además se podría usar para experimentar esas formas de guerra, como se hacían entonces. Y nada, pues poco más puedo decir. Muchas gracias.